Mientras ya nos estamos poniendo en comunicación con la compañera en el Día del Militante, Fernanda Vallejos, economista, docente, periodista, militante de la Gran Macro, trabajadora de OETEC, Observatorio de Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo, en donde vamos a charlar algunas cosas sobre lo que dejó el fin de semana económico. ¿Qué tal, Fernanda? ¿Cómo te va? Santiago te saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenas noches. Bien, todo bien. Bueno, feliz Día del Militante también, ¿no? Porque... Así es, feliz Día de la Militancia. Bueno, Fernanda, agradecerte por tu espacio, que siempre nos das respuesta. Teníamos algunas consultas. Vamos a empezar por lo más reciente, que es la participación de este fin de semana en el G20, en donde pudimos, en el documento final, pudimos colar ahí un apartado, ¿no? En donde se le da un tratamiento más cuidadoso al tema de los fondos buitres. Sí, efectivamente creo que ha sido lo más relevante en lo que hace a la perspectiva desde la Argentina, ¿no? Porque efectivamente era un objetivo importantísimo que tenía en su agenda la delegación argentina, encabezada por el ministro de Economía en representación de la presidenta, que como sabemos está de alta, pero sí, continúa con reposo después de la infección que la afectó. Y bueno, era un objetivo, ¿no? Que la Argentina llevaba a la reunión del G20, la posibilidad de incorporar en el documento final un texto vinculado a la cuestión de la estructuración de deudas soberanas y el accionar de los fondos buitres, y como bien había adelantado el ministro, con la expectativa que se tenía de que efectivamente el G20 no deje este tema tan importante para el conjunto de las naciones al margen del documento final, sí, bueno, terminó siendo incluido, tal como la Argentina lo esperaba, una consideración especial respecto del tratamiento de los fondos buitres, considerando que, como ha sucedido en el caso de la Argentina, una amplia mayoría de acreedores aceptan una oferta del país deudor, la minoría, digamos, que no ha ingresado a la estructuración, tiene que acatar esa oferta que acepta la mayoría. Así que bueno, es un paso adelante que se da en la materia, no es la primera vez que se incorpora la temática en un documento de estas características, sí, de manera que a lo que ya se había aprobado en la Asamblea de la ONU, a lo que ya había tratado el G77 más China, esto es un paso más que da la Argentina en la lucha contra los buitres, que es en definitiva una lucha del conjunto de los países del globo, ¿no? Porque son las naciones que hoy por hoy están afectadas por una situación crítica de deudas que superan el umbral del 100% respecto de su PBI y que por lo tanto están en una situación de riesgo. Sí, seguro. La verdad que es una militancia propia nuestra, pero es para el beneficio de toda la economía. Y en base a eso, ha salido una nota muy interesante ayer en página, en el Cash, sobre la crisis ininterrumpida durante 6 años. Y yo me había acordado algunos números que había leído, donde los socios de Argentina están creciendo por debajo de la media, como por ejemplo Brasil, Chile, Perú, Venezuela, toda la zona euro, China, Estados Unidos, van a terminar el año con un crecimiento de su PBI de más o menos el 2,9%, y la media habla de 3,3%, que son medio punto, pero que es importante, ¿no? Y los socios de Argentina no logran remontar tampoco sobre la crisis de hace 6 años. No, por supuesto, la crisis afecta al conjunto de los países del globo. Desde ya el epicentro sigue estando acentuadamente ubicado en los países europeos, en las potencias desarrolladas. Pensemos que los países europeos que ya llevan 6 años de recesión, es una cosa muy severa, ¿no? Estamos hablando de 2 dígitos de desocupación, y es agregado cuando uno mira por segmentos etarios la afectación que esto tiene sobre todo sobre los más jóvenes, donde hay países donde alcanza la desocupación al 50% de los jóvenes, con las consecuencias que esto además tiene a futuro para un país, pero por supuesto que estamos en un mundo globalizado y sobre todo lo que tiene que ver con el impacto sobre el comercio internacional de la crisis, ¿no? Donde el comercio crece a la mitad
de lo que se esperaba y por supuesto muy por debajo de los niveles precrisis, y esto termina afectando por la vía del canal comercial al conjunto de las naciones, entre ellas por supuesto a los socios de la Argentina y a la Argentina misma. Claro. Y esto nosotros también lo sentimos, ¿no? Porque bueno, nuestras exportaciones en los últimos años han mermado respecto a los niveles que teníamos antes de la crisis, y las exportaciones por supuesto son un componente importante de nuestra demanda agregada, afortunadamente, y a diferencia de lo que sucede en otras naciones, algunas de las que vos mencionabas, por ejemplo Brasil o Chile, que son casos prototípicos que siguen aplicando recetas ortodoxas en el plano monetario de su política económica, que sostienen metas de inflación a través de los bancos centrales, y eso hace que las tasas de crecimiento hayan sido muy magras durante todos los últimos años y se hayan tenido que corregir varias veces a la baja, no solo que es como Brasil, y para nosotros tiene un impacto doblemente significativo porque gran parte de nuestras exportaciones industriales y en particular nuestro complejo automotor tienen como destino Brasil. a Brasil. Por eso se vuelve muy relevante las políticas y la capacidad de respuesta política que tiene el Estado Nacional en el caso de la Argentina y la capacidad de desplegar políticas de estímulo sobre la demanda para fortalecer los componentes internos de la demanda frente a unas exportaciones golpeadas por la caída de la capacidad de compra de nuestros socios. Totalmente. Bueno, Fernanda, la verdad que no tenemos mucho tiempo, te estamos haciendo un salpicado así como un ping-pong, pero un poco ya hablando más de la economía más chiquita, si vos tenés que recomendarle a cualquier argentino que tiene unos pesos ahorrados algún instrumento de inversión que le dé seguridad, que lo deje contento, digamos, ¿no? Hay diferentes instrumentos, está la bolsa, están los fondos comunes de inversión, están las letras del Banco Central ahora que subió un poco la tasa, los fondos fijos. ¿Qué harías vos o qué le recomendarías vos al pequeño ahorrista, al pequeño inversor que obviamente no tiene que ir a comprar dólares desorbitados a 16 o 17 pesos como no quieren vender algunos? Sí, bueno, afortunadamente esa burbuja que se había inflado en torno del dólar ilegal se viene desinflando, ¿no? Un poco poniéndose en consonancia con la economía real. Pero bueno, hablando de economía real, la verdad es que la recomendación que siempre hacemos es hacer inversiones que tengan que ver con la economía real, que son las inversiones más seguras, ¿no? Las que tienen no están sujetas a ese componente de volatilidad que es lo que hace que sean justamente los pequeños inversores los que pierden, ¿no? El pequeño riesgo que salieron a comprar dólares con ese valor mentiroso que muchos de los gurúes incitaban a buscar y que efectivamente se termina desinflando. La verdad es que, por ejemplo, los que a principios de este año adquirieron acciones de YPF, de nuestra empresa insignia hidrocarburífera, van a terminar el año 2014 teniendo una ganancia muy importante porque la evolución de las acciones de YPF ha sido muy positiva. También las de otras empresas que operan en la bolsa local y también a nivel internacional, pero bueno, ese por ejemplo, por citar un ejemplo, ha sido una inversión no solamente muy segura, sino muy rentable. Claro. Va a seguir siendo, porque el horizonte de expansión de la empresa está muy sólido, es muy consistente, y por eso también muchos inversores internacionales miran con tanto interés y se interesan efectivamente en desplegar inversiones en relación con YPF, ¿no? Seguro. Bueno, Fernanda, clarísima, como siempre, agradecerte y perdonarte, la verdad que tuvimos problemas en la comunicación y lo hicimos tarde con vos, una lástima, pero bueno, había ciertos puntos que no queríamos dejar de tratar. Se agradece otra vez estos minutos que nos brindaste, ¿eh? No, por favor, un abrazo para ustedes. Un saludo. Hasta luego. Ahí pasaba Fernanda Vallejos, economista, docente, tiene un montón de cosas para decir.